Podcast. Go. Y grabando. Bueno, bienvenidos. Hola, bienvenidos Ángel, Cintia, bienvenidos en nombre de PGA Group. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien todos. Ya estamos listos, casi listos para comenzar. Acabamos de abrir el foro para dar inicio a Eduardo. ¿Cómo estás? Buenos días. Melín, buenos días. Gabriela Martínez y Gabriela Escudero, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por acompañarnos en este día. Les damos las gracias por estar aquí, por acompañarnos en este día para esta sesión de hoy que vamos a tener, gracias a nuestra alianza con Congressus, Data Analysis y Nielsen. Y bueno, con esta sesión damos inicio a las actividades que tenemos planificadas ya en mayo con Marcos Ugarte. Ya les voy a contar un poquito más de la sesión. Y pues ahí tienen en la pantalla un poco la serie de actividades que vamos a tener durante el mes de mayo. Estamos corriendo ahorita ya la recolección de nuestro cuarto Pulse Survey, People Contingency Trends. Estamos recolectando hasta hoy, al final de la tarde, y tendremos la presentación de resultados el lunes 18 de mayo. Y el próximo 28 de mayo tendremos una ponencia con Teresa Viejo, espectacular, súper interesante, denominada La Curiosidad, la única vacuna contra la incertidumbre. Entonces, bueno, vamos, esa es parte de lo que vamos a estar haciendo durante el mes de mayo. Vamos a dar un par de minutos más mientras se termina de unir el resto del grupo. Tenemos muchísima gente inscrita en el día de hoy para asistir a esta sesión del día de hoy. Tenemos cerca de 400 personas inscritas de todas partes: Venezuela, Colombia, México, Ecuador, Perú y España nos están acompañando en el día de hoy, así que bienvenidos, buenos días y buenas tardes a los que se incorporan y se están incorporando ahora a la sesión. Vamos a dar un par de minuticos más, un minutico más, que yo creo que ya vamos por 100 y tanto. Vamos a dar un ratico más mientras todos se unen a la sesión. Vamos a escuchar a Marcos, que realmente trae una ponencia espectacular. Yo tuve el privilegio de asistir a una hace un par de semanas de este tema y realmente es increíble de lo que nos va a hablar Marcos en el día de hoy. Así que yo creo que vamos a pasarla muy bien hoy. Bueno, yo creo que ya les puedo ir contando de Marcos, ya estamos listos. Quiero una vez más darle las gracias a nuestros aliados estratégicos, Data Analysis, Congressus y Nielsen, por la oportunidad de poder estar aquí con Marcos, y por supuesto a ti mismo, Marco, gracias por acompañarnos en el día de hoy con este tema tan interesante como es del shock a la acción, cómo convertir la adversidad en una gran oportunidad. Y déjenme contarles un poquito sobre Marcos. Marcos es ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña e ingeniero de sistemas de la Universidad Fujitsu Limited en Tokio, Japón. Forma parte de la prestigiosa Hack Leadership and Management de New York, al lado de Barack Obama, Nelson Mandela y Kathleen Kennedy, entre otros. Es profesor invitado de principales escuelas de negocio, destacando entre ellas el MIT, la Universidad Nacional de Singapur, que aparece como la mejor universidad de Asia, y el prestigioso programa Oxford Scenarios Planning Approach. Ha contribuido también en universidades alrededor del mundo, como Israel, Estados Unidos, Cuba, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, por mencionar algunos. Es colaborador académico del International Center for Leadership Development.
Ha publicado en prestigiosas publicaciones como Harvard Business Review y es coautor de diversos libros interesantísimos en liderazgo. Y en un estudio publicado por Harvard, ellos mencionan, el profesor Uriarte en sus últimos estudios aporta una serie de las ideas más innovadoras, frescas y disruptivas sobre el mundo de las empresas de los últimos 5 años, lo que le convierte en un referente imprescindible para entender lo que está pasando ahora y lo que pasará. Es uno de los profesionales que aparece en el estudio internacional Imprescindibles del Management, realizado en el 2014 por Ecofin, al lado de Michael Porter, Peter Drucker, Daniel Goleman, Paul Krugman y Peter Senge. Es miembro de los Think Tank Club de Roma, International Institute for Studies del Reino Unido, Instituto Elcano y del Club Geopolítica. Mentor en la competición internacional del Premio Santander 10º Global Award, que se realiza conjuntamente con el MIT. Es miembro del jurado del concurso internacional dirigido a jóvenes empresarios del MIT, Technology Review. Colaborador del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. De hecho, ha estado en Venezuela también. Y bueno, Marco, me quedo con la pregunta para ti especial, si tienes algún hobby o qué haces en tus tiempos libres, porque estás profundamente ocupado todo el tiempo, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que, bueno, es decir, yo creo que algo que me caracteriza es la inmensa curiosidad que tengo. Yo soy una persona inmensamente curiosa y esta curiosidad hace que me complique muchísimo la vida. Es decir, casi todo me acaba haciendo ilusión y a casi todo digo que sí, con lo que al final después a veces pienso que para qué me he complicado la vida, ¿no? Pues claro, sí, claro. como hobbies, pues bueno, viajo muchísimo tanto por trabajo como por placer. También el leer, que casi es una obligación, pero también es una afición. Y bueno, y jugar a tenis cuando puedo. Cuando puede. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, por acompañarnos. Déjenme contarle un poco al grupo cómo va a ser la dinámica de hoy. Vamos a tener ahorita la ponencia de Marcos, seguida de una sesión de preguntas y respuestas. En la barra inferior de sus pantallas van a tener 2 opciones. Van a tener la opción de Q&A para plantear sus preguntas abiertamente por allí y a los panelistas que vamos a poder recolectarlas, y van a tener el espacio del chat abierto para que nos puedan compartir cualquier sus comentarios y aportes durante la sesión y estaremos tomando nota de ellos. Entonces, bueno, en primer lugar les dejo ya con Iván Acosta y bienvenidos a esta sesión de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana, y bueno, muchísimas gracias a Marcos. Buenas tardes, Marcos, por Venezuela y PGA Group y sus aliados, Congresis, Data Analysis y Nielsen, por esta gentileza de ayudarnos un poco a oxigenar el intelecto y las posibilidades de cara al análisis de lo que estamos viviendo y a nuestras posibilidades hacia el futuro. Le comentaba hace rato y le comentaba un poco a Marcos que una de las cosas que me sorprende y me encanta es el título de lo que nos van a presentar hoy, del shock a la acción. Particularmente me siento profundamente identificado porque definitivamente esto ha sido muy violento, de alto impacto. Estamos en shock como mundo, como sociedad, como humanidad, y definitivamente hay que transformar todo eso en una acción. Y nada mejor que tener la guía de Marcos para ayudarnos en ese proceso de acción de cara al futuro. Por nuestra gente, nuestras familias, nuestras empresas y por nosotros. Agradecidísimo, bienvenidos, aquí son todos tuyos y bueno, bienvenidos al Gran Marqués Uriarte en esta ocasión compartiendo un poco su visión del futuro con todos. Gracias, Marcos. Feliz día. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación. Quiero pues agradecer, por supuesto, a PGA por la oportunidad que me da, y también quiero agradecer pues a Nelson Ríos, un buen amigo que es un poco el que ha actuado como maestro de ceremonias para que podamos compartir este rato. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve? Sí, muy bien. Sí, hasta ahora sí.
Muy bien. Bueno, pues de nuevo, es decir, la verdad es que cuando han mencionado a los países que están, y después he visto en el chat que incluso aparecía algún país más como Guatemala, Panamá, etcétera, la verdad que, bueno, es decir, muchos de vosotros sabéis que yo generalmente viajo una semana al mes, estoy por los países de Latinoamérica. No sé si esta semana o la semana anterior o la otra tenía que haber estado precisamente en Venezuela, un país al que le tengo un extraordinario cariño, pero como al resto, porque siempre me he sentido extraordinariamente bien tratado. Mi presentación va a tener como 3 bloques. En un primer bloque vamos a repasar algunos de los retos que tenían las organizaciones antes del COVID-19, pero que van a seguir teniendo exactamente después del COVID-19. Había unos retos que teníamos y los seguiremos teniendo. En el segundo bloque voy a hablar específicamente del COVID-19, los impactos, aprendizajes, etcétera. Y en el tercer bloque voy a intentar acabar dando una hoja de ruta de la que yo creo que sería como el plan de acción que las empresas deberían poner en marcha. Y después, por supuesto, que tal como comentaba Ana, entraremos en el turno de preguntas. La verdad es que hoy la sensación que tenemos, es decir, muchas empresas, es que estamos en un pozo muy profundo, es decir, y muy oscuro. Y la verdad es que a veces nos cuesta ver la salida de este pozo, la salida de este pozo. Pero lo que sí que no tenemos que tener ningún tipo de duda es que de este pozo pues vamos a salir, ¿no? Entonces, a mí me gusta, algunos ya me conocéis, que me gusta por recurrir a algún tipo de metáfora, y dicen que hay un grupo de ranas que van andando por el bosque, y 2 de ellas caen en un agujero muy profundo. Bueno, y las 2 ranas que han caído en el agujero muy profundo empiezan a saltar para intentar salir, pero no pueden. Las ranas que están arriba les animan para que intenten salir, pero no pueden. Y al final las ranas que están arriba les acaban diciendo, oye, no lo intentéis más, no lo vais a conseguir, luego resignaros a morir. Pero las 2 ranas que están abajo no les hacen caso e intentan y siguen saltando para intentar salir. Mientras las de arriba le van desanimando. Al cabo de un rato, una de las ranas que están abajo, bueno, desiste, se resigna, no lo intenta más y acaba muriendo. Pero hay otra rana que lo sigue intentando, a pesar que desde arriba le dicen, oye, no lo intentes, que no tiene ningún sentido, que no lo vas a conseguir. Finalmente, la rana que está abajo consigue salir. Y las ranas que están arriba le dicen, oye, ¿cómo es que lo has seguido intentando si nosotras te estábamos desanimando para salir? Y la respuesta es muy sencilla. La rana que estaba abajo era sorda. Y como era sorda, creía que desde arriba le estaban animando y no le estaban desanimando. Con esto lo que quiero de alguna manera decir que si algo no nos podemos permitir en esta situación es caer ni en el pánico ni en el pesimismo. Por supuesto que la situación es muy crítica, aunque también veremos que es una crisis totalmente asimétrica. Pero por supuesto que la situación es muy crítica, por supuesto. No le quiero quitar criticidad a la situación. Pero todos somos conscientes de que el pánico y el pesimismo a lo único que conduce es a la parálisis. Y si algo no nos podemos permitir es la parálisis. Al final, las personas y las empresas no podemos evitar lo que pasa. Nosotros no podemos evitar el COVID. Pero sí que depende de nosotros el cómo lo gestionamos y cómo nos enfrentamos a lo que pasa. Al final vamos a tener que tomar una decisión y esa decisión solo depende de nosotros. O nos retroalimentamos en la negatividad y en el pesimismo y eso solo nos va a conducir a nuestra muerte, solo nos va a conducir, o bien nos retroalimentamos en la positividad y el optimismo. Retroalimentarnos en la positividad y el optimismo no nos garantiza el triunfar, pero tenemos muchísimas más posibilidades de triunfar. Luego es una decisión nuestra, repito, sin quitar criticidad a la situación. Hoy también, yo creo que todos sabemos de que el miedo a la crisis acaba generando mucho más crisis. Cuanto peor lo veamos todo, pues al final acabará siendo peor. Hoy también otra de las frases que oímos muchísimo es que la economía está en coma, que la economía está en coma. Pero de este coma vamos a despertar, no tengamos ningún tipo de duda. Y como es normal, cuando despertemos de este coma, cuando salgamos de este coma, vamos a salir con falta de confianza, vamos a salir inseguros, desconcertados, perplejos y temerosos.
Y esto es absolutamente normal que salgamos así. Pero también deberíamos salir de esta situación, también deberíamos salir serenos, hemos tenido muchísimo tiempo para reflexionar, hemos tenido muchísimo tiempo para pensar, deberíamos salir entrenados, hemos tenido mucho tiempo para aprender, para capacitarnos, etcétera, y sobre todo tenemos que salir con un plan de acción. Lo que bajo ningún concepto nos podemos permitir es no tener un plan de acción. Es decir, que de alguna manera cuando salgamos de esta situación no tengamos un plan de acción. Y en esto me voy a centrar fundamentalmente en la tercera parte de mi exposición. Porque lo que va a definir el futuro de las empresas no es el cómo, de alguna manera, el salir de esta situación, sino el cómo despertamos. Porque sería muy triste que seamos capaces de ganar la guerra contra el COVID y perdamos la paz del post-COVID. Luego, de alguna manera vamos a ver que tenemos que tener, es lo que yo os propondré, como dos planes de acción. Un plan de acción de ahora y un plan de acción post-COVID. Una de las frases que igual algunos ya me habéis escuchado, porque yo decía antes del COVID-19, de que el cambio nunca había sido tan rápido como ahora, pero yo decía que faltaba la segunda parte de esta frase. El cambio nunca ha sido tan rápido como ahora, pero nunca será tan lento como ahora. Es decir, lo que yo decía, aunque ahora nos pueda parecer un poco irreal, es que estábamos viviendo el momento más lento del resto de nuestra vida, del resto de nuestra historia. Y cuando esto pase, volveremos a vivir el momento más lento del resto de nuestra vida. El mundo iba de velocidad, el mundo iba de rapidez, y por supuesto que lo seguirá yendo. Pero cada industria, cada sector tiene sus propias velocidades. Es decir, cada industria, cada sector tiene sus propias velocidades. Porque si yo preguntara, oye, a una tortuga, ¿cómo lo definiríamos? ¿Como un animal rápido o lento? Pues diríamos que una tortuga es un animal lento. Pero para un caracol, una tortuga es una velocista. Y para un caracol, una tortuga es una velocista. Si yo preguntara cómo definiríamos a una liebre, si como un animal rápido o lento, diríamos rápido. Pues muy bien, para un guepardo sería una tortuga. Y todos ellos, para el halcón peregrino, que es el animal más rápido que existe, serían tortugas. Con esto lo que quiero decir que por supuesto que la velocidad y la rapidez es importante, pero lo que antes os decía, cada industria, cada sector tiene sus propias velocidades. Y por mucho que nos digan, una tortuga nunca se podrá convertir en un guepardo. Nunca. Nunca. Nuestro primer objetivo va a ser la tortuga más rápida, porque estamos compitiendo contra otras tortugas. Y vamos a pensar en paralelo cómo crear un guepardo. Pero nunca intentemos convertir una tortuga en guepardo, porque no seremos ni tortuga ni guepardo. Pero es que además las competencias entre una tortuga y un guepardo son totalmente distintas. No es que el guepardo sea un animal más competitivo que la tortuga. Si la única competencia importante fuera la velocidad, por supuesto que el guepardo sería un animal más competitivo que la tortuga. Pero la tortuga tiene otras competencias que le permiten, entre otras pequeñas cosas, vivir más de 100 años, y un guepardo solo vive entre 10 y 12 años. Esto significa que una de las primeras reflexiones muy importantes que toda empresa tiene que hacer es cuáles son las capacidades y competencias claves en nuestro sector. ¿Cuáles son las capacidades y competencias claves en nuestro sector? Porque en esto tenemos que ser excelentes. En lo que tenemos que ser excelentes en esas capacidades y competencias. Hoy hablamos mucho del día D, y hasta ahora el día D siempre lo habíamos asociado con el desembarco de Normandía. Pues posiblemente a partir de ahora el día D será el día después del coronavirus. Y por eso yo me pregunto si a partir de ahora también hablaremos de AC/DC. Y cuando yo me refiero a AC/DC no me estoy refiriendo al conjunto de música heavy, es decir, sino que me estoy refiriendo si hablaremos de antes y después del coronavirus. Si realmente el coronavirus va a representar un antes y un después, que después vamos a entrar en detalle en todo esto. Y aquí ya me gustaría compartir con vosotros lo que para mí es una herramienta imprescindible, la prospectiva estratégica. Yo hace muchos años que me dedico a la prospectiva estratégica, alguno posiblemente me habéis podido oír en algún congreso, incluso con las empresas, etcétera.
Y la sensación que yo tenía cuando yo hablaba de perspectiva estratégica era que parecía un tema interesante, pero yo creo que muchas empresas lo veían como algo teórico, conceptual y que no iba con ellos. Yo creo que de alguna manera la situación actual lo que hace es poner la perspectiva estratégica como una de las principales prioridades. Vamos a ver, existen dos formas de enfrentarse a un proceso de reflexión estratégica. ¿Cuál es la clásica? La de siempre. Yo analizo mucho el presente de mi empresa, analizo mucho el pasado de mi empresa, y aquí hacemos los FODAs, aquí hacemos los diagnósticos, etc. Y una vez que yo he analizado mucho el pasado y el presente de mi empresa, lo que hago es proyectar mi presente al futuro. A esto, aunque nunca hubierais oído hablar de esta palabra, le llamamos la proyectiva estratégica. La proyectiva estratégica es proyectar el presente al futuro. Es una visión incremental de los mercados, es una visión incremental. Esto, cuando los mercados han sido más o menos estables y predecibles, y cuando además teníamos mucho tiempo para adaptarnos a los posibles cambios, esto nos ha funcionado, aunque no tuviera demasiado sentido, pero nos ha funcionado. ¿Cuál es la forma? No me atrevería a decir correctas, pero sino como mínimo complementaria. Mira, el pasado de una empresa me importa relativamente poco. Por supuesto que tiene que haber aprendizajes, pero el pasado me importa relativamente poco. El presente me importa, sí, pero sobre todo me importa en el futuro en el que voy a tener que competir. Fijaros que arriba, en la proyectiva, el futuro simplemente es la proyección del presente. Abajo, el futuro es como el punto de partida. Una vez que yo he analizado en qué futuro voy a tener que competir, voy a trazar mi camino de mi presente a ese futuro. A esto le llamamos la perspectiva estratégica. Es decir, la perspectiva estratégica lo que pretende es dedicar más tiempo al futuro. La perspectiva estratégica lo que pretende es que el futuro forme parte de la agenda del día a día. Porque si yo no pienso en el futuro, si yo cuando estoy en un proceso de reflexión en mi empresa no pienso en el futuro, todas mis decisiones ¿en qué van a estar basadas? En mi experiencia. ¿Y qué es mi experiencia? El pasado y el presente. Simplemente cuando yo pienso en el futuro, ya estoy transformando el presente. Pensar en el futuro es transformar el presente, porque en mis procesos de decisión estoy incorporando otra variable más, que es la del futuro. La perspectiva estratégica está basada en dos conceptos estándar, bastante universales, que son impactos y escenarios. Los impactos yo los he agrupado en 4 grandes bloques: impactos sociodemográficos, impactos macroeconómicos, impactos tecnológicos e impactos geoestratégicos. Después voy a comentar algunos de ellos. Para cada impacto, de la relación de impactos que nosotros tenemos, que es muy exhaustiva, cada empresa lo que tiene que hacer es seleccionar aquellos impactos que sean más relevantes para su sector, para su modelo de negocio. Es decir, no hay que trabajar ni muchísimo menos con todos los impactos. Y una vez que hemos de alguna manera seleccionado los impactos, lo que hacemos es definir escenarios. Al final, de alguna manera, fijaros que desde el 2006, es decir, hace 14 años, las 2 diapositivas que voy a poneros a continuación, yo las llevo poniendo desde el 2006. Yo decía, oye, ¿qué pasaría si el barril de petróleo bajara de $20? La esperanza de vida llegara a los 150 años. Se produjera un ataque masivo cibernético que colapsara Internet 2 semanas. Hubiera una epidemia de gripe que matara a más de 20 millones de personas. Rusia cortara el suministro de gas a Europa. Los países de Latinoamérica o de Europa decidieran no pagar sus deudas, hubiera un colapso bancario y la temperatura media subiera 1,5 grados. Yo preguntaba, repito, hace 14 años, oye, ¿algo que he puesto aquí es imposible? No. Puede ser más o menos probable y siempre dependiendo de la temporalidad. Y fijaros que algunas de las cosas que aquí aparecen ya han ocurrido. Incluso alguna está ocurriendo ahora o casi 2 en paralelo están ocurriendo ahora. Y yo preguntaba, si ocurriese una de estas cosas, ¿podría tener un alto impacto en la economía? Hombre, pues solo tenemos que ver el impacto del COVID-19 en la economía. A nivel de impactos geoestratégicos, como ejemplo, yo decía, ¿qué pasaría con una desaceleración económica en China? El expansionismo ruso, terrorismo islámico, presiones sociales norte de África, la caída de los precios de petróleo, Irán finalizará su programa nuclear, Rusia y China crearán una alianza,
Filipinas rompiera como ha roto su alianza con Estados Unidos en el mar oriental de China, Irán atacara militarmente a Arabia Saudí y el fin del Tratado de Schengen. Fijaros que todo esto también podría tener impacto en la economía. Pues generalmente las empresas, cuando están en un proceso de reflexión estratégica, nunca tienen en cuenta este tipo de cosas, nunca. Generalmente las empresas lo que hacen es analizar todo aquello que tiene que ver con lo que llamamos a nivel de perspectiva estratégica la primera derivada. La primera derivada son aquellos stakeholders, aquellos grupos de interés que tienen una relación directa con nosotros y solemos analizar la primera derivada. La perspectiva estratégica también lo que pretende es no solo analizar la primera derivada, sino que analicemos la segunda derivada. La segunda derivada es todo aquello que va a afectar a nuestros clientes, a nuestros proveedores, etc. Porque todo lo que acabe afectando a nuestros clientes nos va a acabar afectando a nosotros. Cuanto antes seamos capaces de ver, de visualizar lo que le va a afectar a nuestros clientes, antes seremos capaces de anticiparnos y de crear nuevas oportunidades de negocio. La perspectiva estratégica, cuando yo hago un plan en mi empresa, mi plan siempre es para el escenario más probable, que le llamamos el escenario futurible, que es el escenario más probable, pero esto significa de que estamos preparados para el escenario más negativo. Una frase que yo no sé de quién es, pero muy antigua, que ya venía a resumir casi lo que acabo de decir: prepárate para lo peor, pero espera lo mejor. Mi plan es para el escenario futurible, pero estoy preparado para el escenario más negativo. Y realmente el gran objetivo de la perspectiva estratégica no sería la anticipación, sino además si nosotros somos capaces de crear el escenario de futuro. Todos sabemos que en todos los sectores hay alguna empresa que es la que crea el futuro. Siempre hay alguna empresa que es la que crea el futuro. La perspectiva estratégica nos ayuda a ver si nosotros somos capaces de crear el futuro. A la perspectiva estratégica también le llamamos gestionar por anticipación. Es decir, de alguna manera, ser capaz. Antes del COVID-19 ya habían algunas empresas que habían creado como esta especie de figura, el responsable de la oficina de futuro. Por supuesto que dependiendo del tamaño de una empresa no podrá permitirse el lujo ni de tener un departamento, incluso a veces de no tener una persona exclusivamente dedicada a esto. Pero mi mensaje es que alguien de la empresa tiene que dedicar una parte de su tiempo a pensar en el futuro. Alguien tiene que dedicar una parte de su tiempo a pensar en el futuro. Sabéis que cada año, entre enero y febrero, se suele celebrar el foro de Davos. Este año se celebró a final de enero. Y después del foro de Davos se publica un documento muy interesante en Internet. En este documento muy interesante en Internet, alguna de las cosas que aparecen es la evolución de los principales riesgos. Fijaros, en teoría a foros van algunas de las mentes, al foro de Davos van algunas de las mentes más brillantes, aparentemente, y las personas mejor informadas, documentadas del mundo. Final de enero, entre los 5 principales riesgos, ni por impacto ni por probabilidad, aparecían las pandemias. Es decir, repito, final de enero, cuando en noviembre, diciembre ya había empezado de alguna manera el COVID, el coronavirus ya había empezado en China. Se profundizó el estudio más a nivel de empresas concreto y entre los 10 principales riesgos tampoco aparecía el tema de las pandemias. Entonces, por eso, seguro que habéis leído de que realmente se considera que el coronavirus es un cisne negro. En esta diapositiva tenéis un cisne negro, tenéis un rinoceronte gris, tenéis un elefante negro y un dragón real. Es como si estuviéramos en el zoológico. Vamos a ver qué significa esto. Repito que en casi todos los sitios que he leído se identifica al coronavirus como un cisne negro. Sabéis que la teoría de los cisnes negros es una teoría ya del 2007, y esa teoría, los cisnes negros en el mundo de la economía, en el mundo de las organizaciones, en el mundo de las empresas, tienen 3 grandes características. La primera característica es que son impredecibles. La segunda característica es que una vez que cuando ocurren impactan muchísimo en la economía, es decir, impredecibles,
alto impacto, y la tercera característica es mucho más sutil, y la tercera característica es que una vez que han ocurrido, que repito que son impredecibles, buscamos argumentos para verlos hechos predecibles. Es decir, todos somos profetas del pasado, todos. Siempre que ocurre algo, decimos, no, si yo ya sabía que esto iba a pasar, si esto tenía que ocurrir. Es decir, todos somos profetas del pasado. Como ejemplo de cisne negro, siempre se ha puesto últimamente al atentado del 11 de septiembre en Nueva York. A Estados Unidos no se le había pasado por la cabeza que se pudiese entrar en su espacio aéreo, el espacio aéreo más controlado del mundo, y que se pudiera atacar simultáneamente las Torres Gemelas, el Pentágono, la Casa Blanca, etc. Ahora volveremos a ello. Aquí tenéis un pavo de Navidad. Os voy a pedir un pequeño esfuerzo y es poneros en el sitio de un pavo de Navidad. Yo os compro, yo os llevo a mi casa y a partir de ese momento solo hago que daros de comer. Sois los pavos más felices de la vida. Estáis encantados de haberme conocido. Viene el día de Navidad y sin previo aviso yo os corto el cuello. Para vosotros como pavos esto es un cisne negro. No había nada en mi actitud que os hiciera predecir que os iba a cortar el cuello. Si os trataba bien, si os daba de comer. Para mí cuando os corto el cuello no es un cisne negro. Yo os he comprado para cortaros el cuello. Esto significa de que hay dos tipos de cisnes negros. Están los cisnes negros que son para el que los sufre, pero no para el que los provoca. El atentado del 11 de septiembre fue un cisne negro para todo el mundo, menos para Al-Qaeda, y están los cisnes negros para todo el mundo. Entonces, por definición, nosotros no podemos predecir los cisnes negros, porque si no ya no serían cisnes negros, pero sí que tenemos que tener una organización que sea capaz de reaccionar muy rápidamente a lo que ocurra, y la perspectiva estratégica nos ayuda muchísimo a eso. Aquí tenéis de alguna manera, el libro que habla de la teoría de los rinocerontes grises. Esta es una teoría del 2016. Esta teoría, que repito que es como complementaria a la de los cisnes negros, es complementaria, lo que habla son de hechos, de impactos, que las empresas son conscientes del alto riesgo que les van a representar, es decir, las empresas son conscientes, pero que en cambio no los contemplan. Son conscientes de alguna manera, pero no los contemplamos, no los gestionamos. Y esto sería, repito, son teorías complementarias. Esta es una teoría del 2016. Y una teoría del 2019 es la de los elefantes negros. El nombre de elefante viene porque son grandes. Los elefantes negros tienen también tres características. La primera característica es que son impactos que todos vemos. Los cisnes negros no los veíamos. La segunda característica es que todos somos conscientes del alto impacto. Y la tercera característica es que no estamos haciendo nada. Hasta ahora los elefantes negros los estábamos vinculando a lo que hemos llamado los límites planetarios. Hasta ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir es que fuimos capaces de reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Fuimos capaces de reconstruir la economía después del crash del 29, como seremos capaces de reconstruir la economía después del COVID-19. Fuimos capaces de reconstruir el World Trade Center, pero nunca seremos capaces de reconstruir ni los océanos, ni los casquetes polares, ni la atmósfera, ni la selva amazónica, ni la barrera de coral de Australia, etc. Con esto lo que quiero decir, y lo voy a decir 2 o 3 veces más a lo largo de mi presentación, es que bajo ningún concepto podemos aparcar la agenda del cambio climático. Bajo ningún concepto podemos aparcar la agenda del cambio climático. Porque el COVID-19 será un juego de niños comparado con el cambio climático. Después hablaré un poco más de ello. Un cazador japonés y otro americano han herido un león. Sus municiones han acabado y el león ronda el campamento. El japonés entra rápidamente en la tienda y cambia sus pesadas botas de caza por unas ligeras zapatillas deportivas. El americano le increpa: nunca podrás correr más que un león. El japonés responde: no importa lo rápido que corra el león, lo importante es que yo corra más que tú. Por supuesto que el león va a correr más que los dos, por supuesto, pero mientras te está comiendo a ti voy a coger una cierta distancia. No es una opción el quedarse quieto,
No es una opción esperar que la situación mejore. No es una opción. ¿Por qué? Porque el resto del mundo no va a estar quieto. En el mejor de los casos, corriendo, vamos a estar en el mismo sitio. Por eso, de nuevo, la necesidad de tener un plan de acción. Hoy también hablamos mucho de incertidumbre, hablamos mucho de complejidad y creemos que estamos hablando de algo nuevo. Y ya el filósofo Kant, que hace muchos años que dijo que la inteligencia de un individuo se evalúa por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Hablar de incertidumbre, hablar de complejidad, no es hablar de nada nuevo. Siempre ha existido. Lo que pasa es que posiblemente ahora estemos viviendo el momento de mayor incertidumbre que hayamos conocido hasta ahora. Pero nuestro sentido común nos tendría que decir que cuanto mayor es la incertidumbre, mayor tiene que ser la agilidad. Cuanto mayor la incertidumbre, mayor tiene que ser la agilidad. Luego, si la agilidad ya era una característica, una competencia que nosotros considerábamos importantísima en las empresas, la agilidad se va a convertir en una competencia absolutamente, de alguna manera, estratégica, fundamental. Y por eso, de alguna manera, también se decía, todo eso se decía antes del COVID-19, que estábamos en un mundo VUCA. Sabéis que este es un concepto que lo creó el ejército norteamericano en los años 90, durante muchísimos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar y desde hace aproximadamente 6 o 7 años empezó a utilizarse en el mundo de las empresas y desde hace 2 o 3 años es un término coloquial, habitual, etc. VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y yo me acuerdo que estuve haciendo un seminario para Pricewaterhouse y me acuerdo que cuando hablé del concepto VUCA, dije que los americanos ya realmente no hablaban de la V de volátil, sino que la V era Venezuela. Yo de alguna manera yo decía que la V era de Venezuela. Y por eso decía que el mundo cambiaba con más rapidez, todo más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo de que el mundo es como el último párrafo que aparece en la slide y lo único que hemos hecho a este mundo, ponerle un nombre utilizando el acrónimo VUCA. Pero si el VUCA ya nos parecía, repito que todavía estoy hablando del COVID-19, si el VUCA ya nos parecía complejo, hemos visto que ya no es suficiente. Yo formo parte del Grupo de Reflexión Estratégica del Estado Mayor de la Defensa de España y del Instituto de Estudios Estratégicos de España, de la Comisión de Prospectiva Estratégica, y hemos creado un concepto nuevo, que es la evolución del concepto VUCA. E incluso ahora me publican un artículo en la revista de Harvard sobre este nuevo concepto que ahora os voy a poner. Y el VUCA lo hemos convertido en un VICAS con 2 cosas al cuadrado. Repito que es la evolución del mundo VUCA. La V continúa siendo volátil, como antes. Si os acordáis, la U era el incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del inglés lo hemos convertido en una I de incierto del castellano. Y la otra I es inmediatez. Incierto e inmediatez. ¿Qué significa inmediatez? No hay un solo día en que no haya una noticia relevante. No hay un solo día en que no pase algo en el mundo que pueda tener impacto. Los hechos ocurren sin cesar. No hay tregua. La C continúa siendo complejo. La A, si os acordáis, había una A que era ambiguo. Ahora hay otra A más que es aceleración. Todo cada vez va más rápido. Y la S sería la simultaneidad de disparidades. ¿Qué es la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes. En el mundo ocurren de forma simultánea hechos absolutamente divergentes, con lo que no tenemos ni idea de hacia dónde va el mundo. Os pongo un ejemplo como muy sencillo. En el anterior foro de Davos, no en este, en el anterior, Xi Jinping, el presidente de China, se convierte en el principal adalid del libre comercio, China, y Donald Trump, el presidente del país más capitalista del mundo, se convierte en el principal adalid del proteccionismo. Y por eso incluso nos preguntábamos antes si estábamos asistiendo al final de la globalización. Y ahora el COVID-19, el tema de la globalización, que después hablaré, lo pone mucho más encima de la mesa. A nivel de impactos sociodemográficos, que repito que no todos afectan a todas las empresas, ni mucho menos, si yo, de alguna manera, la relación que yo he hecho, no digo que estén todos, pero yo creo que están casi todos,
Un impacto sería el incremento de la esperanza de vida, esto está llevando a un incremento de la población mundial, y en cambio en ciertos sitios del mundo, fundamentalmente Europa, especialmente España, aunque también pasa en Japón y está empezando a pasar en algún país de Latinoamérica, se está produciendo una inversión de la pirámide de edad. Esto significa de que si cada vez vivimos más años y nacen pocos niños, hay un envejecimiento de la población con unas connotaciones macroeconómicas tremendas, independientemente que dependiendo del sector en el que estamos, esto afecta muchísimo. Otro impacto era la hipersensibilización social, que con el COVID-19 se va a incrementar. El cambio de hábitos, no solo alimentarios, los vegetarianos, los veganos, los del gluten, sino los cambios de hábitos en la movilidad, en cómo nos movemos, Uber y compañía, en cómo de alguna manera, cómo consumimos, cómo compramos. El cambio de modelo de familia. Hasta no hace demasiado tiempo había un modelo de familia tradicional que era un hombre y una mujer con 2 o 3 hijos. Ahora existen múltiples modelos de familia que tienen necesidades distintas, se comportan de forma distintas, consumen de formas distintas, etc. Nos encontramos el empoderamiento de la mujer. Nos encontramos todo lo que tiene que ver con lo que se llama la economía rosa, el mundo de los gays, que repito, que depende a qué sector nos dediquemos, puede tener muchísimo impacto para personalizar nuestra propuesta. Nos encontramos el tema de las religiones, lo que de alguna manera, si pensáramos en la religión musulmana, lo que se llama la oportunidad halal. Nos encontramos la concentración de la población en megaciudades. Nos encontramos los temas de medio ambiente y nos encontramos el cambio climático. Hace unos días me encontré una diapositiva que me pareció que refleja perfectamente, mejor que ninguna palabra, lo que yo quería decir. Aquí se ve un ring. En el ring están peleando el mundo contra el coronavirus. Fuera del ring, quien nos está esperando es el cambio climático y solo hay que ver, de alguna manera, el tamaño que tiene el cambio climático comparado con el mundo y el coronavirus. Porque los efectos del COVID-19 son temporales, pero los del cambio climático son estructurales. Nos encontramos la escasez de agua. Creemos que las próximas guerras pueden venir por el agua. Nos encontramos las pandemias. Nos encontramos las crisis inmigratorias. La revolución de la energía. Y algunos ya me habéis oído las 2 diapositivas que voy a poner también ahora. Hace años que yo digo respecto al petróleo, hace años que digo que la edad del petróleo se acabará antes de que se acabe el petróleo, lo mismo que la edad de piedra se acabó antes de que se acabaran las piedras. La edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras. Sigue habiendo piedras por la calle. La edad de piedra se acabó porque perdieron utilidad las piedras. Con el petróleo va a pasar exactamente igual. Si también ahora hiciéramos un rápido repaso a impactos tecnológicos, yo creo que todos somos conscientes de que estamos viviendo una aceleración tecnológica. Y fijaros que durante estos 2 meses, 3 meses que llevamos de crisis, las empresas tecnológicas han seguido incrementando su rentabilidad y han seguido incrementando su capitalización bursátil. Y estamos asistiendo a 3 grandes olas tecnológicas: la biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial y la nanotecnología. Cualquiera de estas olas por sí solas serían capaces de cambiar el mundo, pero siempre que hay una convergencia de tecnologías entramos en un proceso de aceleración, porque entre ellas se van retroalimentando. Cualquier avance en inteligencia artificial nos sirve para la nanotecnología y para la biotecnología. Cualquier avance en nanotecnología nos sirve para la robótica y la biotecnología. Y por eso entramos en un proceso de aceleración. Daros cuenta que hasta esta 4ª revolución que estamos, en las anteriores 3 revoluciones, nos habíamos tenido que enfrentar en cada una de ellas a una única tecnología. La máquina de vapor, Internet, etc. Y una única tecnología, solo tenemos que ser conscientes de que una única tecnología, el impacto que ha tenido en el mundo, en los mercados y en las empresas. Ahora simplemente estamos asistiendo a múltiples tecnologías que avanzan en paralelo, algunas de ellas tremendamente disruptivas y que se retroalimentan. Por citarlas, podríamos hablar de la robótica, pero hasta no hace demasiado tiempo creíamos que la robótica solo se aplicaba en trabajos físicos, fábricas, logística, etcétera, pero ya hace años que tenemos de alguna manera robótica aplicada en lo que se llaman trabajos de oficina, de cuello blanco, y muchas empresas están en procesos de RPAs que son de robotización, automatización de procesos. Nos encontramos las impresoras 3D, nos encontramos las impresoras 4D, que fabrican materiales que cambian sus características dependiendo de las condiciones ambientales. Nos encontramos los drones.
Nos encontramos todo lo que tiene que ver con el tratamiento de imágenes, el reconocimiento facial. Nos encontramos con todos aquellos aparatos que llevamos fuera de nuestro cuerpo, con aquellos aparatos que llevamos dentro de nuestro cuerpo. Nos encontramos con el Big Data, nos encontramos con la inteligencia artificial y procesos y conceptos asociados como Machine Learning, Deep Learning, etc. Nos encontramos las interfaces humanas, todo lo que tiene que ver con la voz, los asistentes, el Siri de alguna manera de Apple, Cortana de Microsoft, Alexa de Amazon, Duplex de Google, etc. Cada vez nos es más fácil dirigirnos a las máquinas en nuestro vocabulario sin tener ningún conocimiento técnico y cada vez las máquinas son capaces de contestarnos más en nuestro vocabulario. Nos encontramos blockchain, que dependiendo de en qué sector estamos, se considera una de las 3 tecnologías más disruptivas. Nos encontramos realidad virtual, la realidad aumentada, la computación cuántica, todo el tema del 5G. Nos encontramos el Internet de las cosas, cada vez todos los objetos están más conectados a Internet. Nos encontramos que cada vez pasamos nosotros mucho más tiempos conectados a Internet, la ciberseguridad, las redes sociales. Imaginaros todas estas tecnologías y aplicaciones de tecnologías avanzando en paralelo. Y vamos a ver dentro de un rato que realmente si una de las cosas que no tenemos que tener la más mínima duda que se va a acelerar es la transformación digital. Es decir, de esto sí no tenemos que tener ningún tipo de duda. Si ahora nos centramos ya un poco en lo que sería el COVID-19, cada gran crisis ha producido cambios duraderos. La Segunda Guerra Mundial, entre otros, provocó muchos más, significó la incorporación de la mujer al mundo laboral. Ha habido otros, y esto vino para quedarse. El atentado del 11 de septiembre en Nueva York significó el incremento de la seguridad en aeropuertos y aviones, y esto ha venido para quedarse. Cuando hubo el primer SARS, fue el aumento del comercio electrónico, y fue el nacimiento de Alibaba y alguna otra compañía, y esto vino para quedarse, y ahora se va a incrementar brutalmente. Luego, una primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿el COVID-19 qué impactos van a ser temporales y qué impactos van a ser duraderos? Ya sabéis perfectamente de que el peligro del coronavirus no radica afortunadamente en su letalidad, sino en su facilidad y rapidez de propagación. Y yo creo que una pregunta que ya muchos gobiernos os han hecho o se están haciendo es ¿cuántas muertes podemos soportar para no colapsar la economía? Yo creo que esta es una pregunta que muchos países ya se han hecho. Un ejemplo, es decir, que y si al año mueren 1 millón de personas en accidentes de auto, no por eso prohíben conducir. Es unas muertes que al final asumimos, ¿no? Y todas las empresas, todas van a pasar por 3 fases. Lo que va a cambiar, dependiendo del país, dependiendo del sector, dependiendo de la empresa, va a ser la duración de estas fases. Pero todas las empresas van a pasar por una fase de crisis de presión, que podríamos decir que es un poco en la que todavía estamos, una fase de estabilización y una fase de recuperación. Son 3 fases que todos vamos a pasar. Repito, que las duraciones van a ser distintas. Cuando yo he trabajado, y lo sigo trabajando todo el tema del COVID-19, un primer apartado que he trabajado han sido qué impactos a nivel económicos, laborales, sociales, organizacionales, relacionales y de negocio ha representado. Y esto me ha llevado, de alguna manera, a aprendizajes. Los impactos me han llevado a aprendizajes sociales macroeconómicos, Europa, América Latina, cada país, empresa y personales. Lo que voy a compartir ahora con vosotros, bueno, yo creo que como el resto, pero ahora todavía mucho más, simplemente lo tenéis que ver como mi opinión. Es mi reflexión. Y solo tiene el valor de una opinión. Bajo ningún concepto os lo voy de alguna manera a compartir como si yo creyera que son verdades. Simplemente son mis opiniones y además que las voy cambiando. Vamos a ver algunos de estos impactos, aprendizajes, a nivel social y macroeconómico. Si dentro de este gran grupo pensamos en la salud, yo creo que un aprendizaje es que nos hemos dado cuenta de que la salud como principal preocupación y prioridad. Los países que primero pusieron la economía delante de la salud han tenido que rectificar. Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, México, a pesar de que algunos de ellos son países bastante dirigidos por iluminados. Pero en general, la salud principal preocupación. Otro tema
hasta ahora se dice que no, yo lo dudo, yo creo que sí, se habla de que se implementará un pasaporte sanitario. Yo creo que sí, es decir, no, la palabra igual no es pasaporte, pero lo mismo que ahora, dependiendo al país que visitas y dependiendo de tu país de procedencia, te piden una visa, yo creo que a partir de ahora, dependiendo del país que vayamos y dependiendo del país de procedencia, nos pedirán como una visa sanitaria. Yo creo que de alguna manera los países se van a proteger. Respecto a la globalización, nos hemos dado cuenta de que los problemas globales requieren de soluciones globales. Lo que ocurre en cualquier punto del mundo nos acaba afectando. Y también, si los gobiernos y las entidades supranacionales hubiesen colaborado con transparencia, el impacto habría sido mucho menor. Es decir, realmente debería existir muchísima más colaboración. Ya hace muchísimos años que una de las ideas era crear aquí en Europa, que no llegó a ningún sitio, estoy hablando casi antes de crear la Comunidad Europea, crear como una especie de Unión Europea a nivel sanitaria para protegerse del tema de pandemias. Otro aprendizaje es la primera vez que todo el planeta tiene la misma experiencia al mismo tiempo, cosa que nunca habíamos vivido. Y deberíamos replantearnos el concepto de globalización. Pero cuando hablamos de globalización habrá que diferenciar la globalización financiera de la globalización comercial. Y cuando después hable de empresa, bajaré más al detalle de la globalización, localización, deslocalización, etc. Si seguimos con globalización, también nos hemos dado cuenta de que las fronteras físicas no son lo suficientemente altas ni para las pandemias ni para los ciberataques. Por muchos muros que levantemos, por muchas vallas, no sirven para contener este tipo, de alguna manera, de problemas. A nivel de medio ambiente y cambio climático, el medio ambiente y la naturaleza debe ser una prioridad. A mí algo que me ha maravillado es qué poco tiempo ha necesitado la naturaleza para coger el control. Lo poco que nos pide la naturaleza para poder coexistir. Y lo que me ha maravillado es que en tan poco tiempo el agujero de la capa de ozono casi se ha cerrado. Y lo fácil que realmente sería hacer un planeta sostenible. Y lo que también antes os decía, no podemos permitirnos aparcar la problemática del cambio climático bajo ningún concepto. Esta crisis, de alguna manera, nos ha pasado cuando la cooperación global había colapsado y un poco el líder tradicional de los últimos años, que había sido Estados Unidos, había abandonado totalmente ese rol, ese liderazgo mundial. De alguna manera, sobre todo con la presencia de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Es decir, esto ha pasado sin un liderazgo mundial. China, en febrero, estaba perdiendo la guerra de la salud y económica y ahora puede aparecer como un gran vencedor. De todas maneras, vamos a esperar que esto acabe, a ver de alguna manera cómo queda China. Pero hoy realmente han vuelto la actividad casi todas sus fábricas, etc. Yo estoy convencido que la ciencia médica se convertirá en un arma geopolítica. Y como también estoy convencido, repito que son opiniones, de que China está intentando crear su Huawei farmacéutico. Yo creo que para China, es decir, todo lo que tenga que ver con la ciencia médica va a ser absolutamente estratégico. Estados Unidos, que va a sufrir un impacto brutal, pero es tremendamente rápida y ágil creando instrumentos financieros. Además, tiene la ventaja de tener el dólar. Y además, tiene un potentísimo sector tecnológico que, repito, es decir, durante esta crisis no ha bajado el valor, sino que han seguido incrementando su rentabilidad y valor y lo van a seguir incrementando. Seguro que habéis leído que ya Estados Unidos ha asignado $2 billones para reconstrucción, ha rescatado ya a la industria aérea, ha asignado $500.000 millones para todo el tema de infraestructuras, etcétera. Por lo que realmente va a sufrir, pero por supuesto que va a salir. Y nos podemos preguntar, a nivel de geoestrategia, ¿cuál es el rol de Rusia? Fijaros que Rusia está como muy callada. Rusia a nivel económico no es una gran potencia, si exceptuamos el poder de presión que tiene con el gas y con el petróleo, que no es poco, pero en cambio a nivel geopolítico sí que es un actor de primerísima magnitud. Ya antes del COVID-19, Putin y Xi Jinping se reunían unas 6 o 7 veces al año, que es una barbaridad para personas de alguna manera de este nivel. Y durante esta situación del COVID-19 han seguido fortaleciendo su relación. Luego esto también puede cambiar el equilibrio mundial.
A nivel de economía, antes del COVID-19 habíamos empezado a hablar del capitalismo consciente, del poscapitalismo con valores, el valor compartido. Todos teníamos los ODS encima de las mesas, etc. Entonces, realmente, si esto creíamos que antes del COVID-19 era bueno para la economía, era bueno para el planeta, no deberíamos aparcarlo. Es decir, de alguna manera deberíamos seguir teniéndolos en nuestra agenda. Esto, hoy por hoy, no es una crisis financiera, sino es una crisis de economía real. Los bancos centrales de los países, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, van a generar todo el dinero que sea necesario para que de alguna manera la crisis de economía real no contagie a la crisis financiera. A nivel de economía, se va a producir una recuperación asimétrica por regiones, países, sectores y empresas. Por ejemplo, Asia ya ha empezado a salir, o ya casi ha salido. En Europa, países como Alemania, Holanda, Austria, países nórdicos han empezado a salir. En Europa, en cambio, Gran Bretaña, Francia, Italia y España seguimos en el pozo. Y Latinoamérica, que todavía está afectando, afortunadamente, poco, incluso a cada país le afecta también de forma distinta, le está afectando poco, pero para mí, yo creo que sabremos valorar el impacto del COVID-19 en Latinoamérica cuando finalice aproximadamente la próxima semana. Yo creo que la próxima semana ya empezaremos a tener, de alguna manera, más visibilidad de lo que puede afectar. Creo que de alguna manera vamos a asistir a una aceleración del final del dinero físico. En China ya hace años que ha ocurrido, incluso en China hace años que ha desaparecido casi la tarjeta de crédito, Yo creo que cada vez vamos a pagar más con tarjeta de crédito o con otros sistemas de pago. Y vamos a ver, el desplome dramático del precio del petróleo, sobre todo el norteamericano del esquisto, que como usuario o para muchos países sería aparentemente una bendición, para otros, que de alguna manera que aquí estáis asistiendo, es una maldición, aunque hay otras maldiciones más importantes que estas, pero esto realmente, las compañías petroleras están terriblemente endeudadas, y si no pudiesen devolver sus préstamos, podría perfectamente crear una crisis financiera. Si la crisis de economía real la uniéramos con una crisis financiera, sí que podría ser un impacto bastante demoledor. También nos encontramos de que otro aprendizaje es que no todo es la rentabilidad inmediata. Y lo que hoy es una pandemia de salud, mañana podría ser una ciberpandemia. Un ataque cibernético que colapsara Internet 2 semanas, afortunadamente igual no causaría muertes humanas, pero podría significar absolutamente un parón de la economía. A nivel de política, en general hemos visto que la improvisación política frente al liderazgo empresarial. Como casi siempre, los empresarios, los directivos han estado bastante más a la altura que los políticos. Es decir, que los políticos. Yo creo que existe un riesgo en ciertos países de una involución democrática. Yo creo que existe el riesgo de una involución democrática. Y puede representar la caída de varios gobiernos. Es más, yo creo que debería representar la caída de varios gobiernos. Ya lo veremos. A nivel de impactos sociales, vamos a ver si esto del distanciamiento social, hasta dónde se va a quedar, durante cuánto tiempo, pero sí que es cierto que todo lo que tenga que ver con la economía de plataformas, y pongo como ejemplo Netflix como más sencillo, y todo lo que es servicios y comercio online, va a tener un desarrollo imparable. También el papel de las redes sociales. Yo creo que sin redes sociales, sin Netflix y similares, a los gobiernos les habría costado muchísimo más tenernos en casa. Yo creo que han sido una herramienta que ha facilitado de alguna manera tenernos en casa. Es una cura de humildad. Es decir, realmente nos sentíamos absolutamente los propietarios, los dueños del mundo, etcétera, y es decir, una cosa tan pequeña realmente nos ha colocado en nuestro sitio. A nivel de social también hemos visto el miedo como efecto multiplicador de la crisis. Yo creo, o como mínimo esto está apareciendo muchísimo en Europa,
que las ciudades se tienen que rediseñar totalmente. Las ciudades va a haber mucho más espacio para el transporte público, para bicicletas, para todo lo que es micromovilidad. Y cada vez yo creo que las ciudades van, de alguna manera, los centros de las ciudades van a estar mucho más cerrados a lo que es los coches, los autos particulares. A nivel de empresa, porque tengo lo de Europa y lo de España, pero que no, de alguna manera, si a alguien le interesa lo podría compartir. A nivel de empresa, teletrabajo, aprendizajes. Nos hemos dado cuenta de que el trabajo no es un tema de edad, sino de voluntad. Creíamos que solo los millennials eran capaces de teletrabajar y hemos visto que no. Me hace mucha gracia porque muchas empresas tenían proyectos para ser capaces de teletrabajar que les habían costado un montón de dinero, que se lo habían encargado una consultora y habían costado 3 o 4 meses hacer el proyecto, y en cambio muchas empresas lo hemos tenido que hacer en 2 horas, y con el mismo resultado. Pero realmente es un tema de voluntad. No es solo trasladar la oficina a tu casa. Esto significa de que tiene que haber una normativa, ha de cambiar muchas cosas. Y hemos visto que funciona. También puede tener impactos negativos emocional, psicológicos en ciertas personas. Es decir, vamos a ver qué impactos puede significar. Necesita nuevos liderazgos basados en la confianza y menos en el control. El teletrabajo necesita más confianza y menos control. Pongo menos reuniones entre interrogantes, quizá es por la novedad de todas estas plataformas que estamos utilizando. Yo creo que estamos haciendo demasiadas reuniones, pero bueno. Pero sí que es cierto que son mucho más puntuales y mucho más productivas. Ya veremos, me lo pregunto, si el teletrabajo incrementa productividad. Repito que me lo pregunto y habrá que analizarlo. En los viajes de negocio van a reducirse en el futuro, luego esto será bueno para el medio ambiente. Habrá menos atascos y desplazamientos, con lo que esto será menos, de alguna manera, también CO2, bueno para el medio ambiente y también más calidad de vida. Nos hemos dado cuenta de que la distancia no es una barrera y la conciliación, la famosa conciliación vida laboral, vida personal, también lo pongo entre interrogantes porque depende absolutamente de las condiciones personales, valga la redundancia, de cada persona. Depende mucho del tipo de vivienda que tengas, del tamaño de la vivienda, depende mucho si tienes niños pequeños, no tienes niños pequeños, etc. A nivel de lo que es estrategia, un aprendizaje es que un líder debe estar visible y la organización lo debe ver cercano. También nos hemos dado cuenta de la fragilidad de los planes de negocio. No confundamos planes de negocio con estrategia. Muchas empresas, los planes de negocio que tenían para el 2020 y 2021 ya los pueden tirar directamente a la papelera. Directamente a la papelera. Debe producirse el cambio en la mirada estratégica. Ya hay que incorporar absolutamente la perspectiva estratégica, como antes os he comentado. Y cuando hablamos de planeación estratégica, yo hace años que digo que las empresas necesitan menos planeación y necesitan más estrategia. La estrategia me dice dónde quiero que vaya el tren. La planeación me ayuda a que sea puntual. Pero no me sirve de nada que sea puntual si va a la estación equivocada. Las empresas necesitan mucha más estrategia. Hay que desarrollar la adaptabilidad y la anticipación, y después voy a hablar un poco más de ello. Y es imprescindible la gestión de los mapas de riesgos. Pero los mapas de riesgos tenemos que tener una visión holística. Muchas empresas solo tienen mapas de riesgos de alguna manera con una visión mercado. Hay que contemplar riesgos emergentes y hay que tener KPIs, indicadores de visión prospectiva de los riesgos. También nos hemos dado cuenta de la importancia de tener planes de contingencia, por lo que habría que identificar áreas y empleados críticos, así como proveedores, productos y servicios críticos. Deberíamos tener un equipo designado, gestor de crisis, de cuando en cuando hacer algún tipo de simulacro, y también la importancia que tiene todo el tema de los seguros. A nivel de retos, algunos de los retos que tenían y que se van a acelerar es la transformación digital. Esto se va a acelerar brutalmente. Hay que ser conscientes de la extrema vulnerabilidad que las empresas tienen a la ciberseguridad. Todos sabéis que la ciberdelincuencia hoy mueve más dinero que el narcotráfico. Y además puede estar sufriendo ataques, te puede estar robando la información.
sin que tú te enteres nunca. También teníamos el reto de que necesitamos empresas más sencillas, más ágiles, es decir, menos burocracia, menos controles. Y también es muy importante, depende del sector en que estemos, comprender cuáles van a ser los cambios sociales más amplios. Porque realmente todas las necesidades y frustraciones que tengan nuestros clientes, lo que antes decía, nos pueden de alguna manera generar oportunidades a nosotros. Luego, volveríamos un poco, lo que antes os comentaba, a analizar aquello que yo llamaba la segunda derivada. Necesitamos un nuevo liderazgo empresarial más allá del cortoplacismo. No se puede vivir tan al día, las empresas. Y una empresa de un cierto tamaño tiene que dar una cierta seguridad a sus trabajadores. También hablábamos mucho de economía circular antes del COVID-19, hablábamos mucho del triple balance, beneficios, personas, planeta, etcétera, y si creíamos que era bueno antes del COVID-19, debería seguir siendo bueno. Y a nivel de empresa, muchas empresas habían deslocalizado parte de sus actividades a otros países donde la mano de obra era mucho más barata. Muchas empresas ya se están planteando de nuevo en localizar de nuevo al país y hay que hacer una revisión absolutamente de lo que es nuestra cadena de aprovisionamiento para asegurar el suministro en el caso de que pase cualquier situación parecida a esta. También nos encontramos que hemos visto una preocupación de la salud por los empleados que debería quedarse y la necesidad de comunicar con transparencia. Es decir, hay que hacer partícipe a toda la organización de los escenarios en los que estamos. A nivel de mercados, yo creo que vamos a ver un auge del low cost para adaptarnos a una sociedad de modo austero y de ahorro. Y dependiendo del sector, yo lo que propongo es un Black Friday largo para poder dar salida a stocks y animar la demanda, porque la demanda va a estar muy alicaída. Y tenemos que buscar alternativas para incrementar, para animar la demanda. Vamos a ver una gran impulso de todo lo que tenga que ver con comercio online. Esto está clarísimo que todas las empresas deberían tener una estrategia online. A nivel de impactos personales de cada uno de nosotros, yo creo que hemos aprendido que sin salud nada es importante y también hemos aprendido un sentimiento de corresponsabilidad. No solo nos confinamos nosotros para no contagiarnos nosotros, sino para no contagiar a otros. Creo que también hemos aprendido que la solidaridad es buena y necesaria, pero no se puede perder la cultura del esfuerzo. Y también esto también me da bastante miedo. Hemos aprendido a valorar las pequeñas cosas, el salir a cenar, estar con amigos. Hemos descubierto el gran desconocido que era el tiempo libre. Hemos tenido tiempo igual de sobra. También hemos aprendido lo bueno y lo malo de las redes sociales. Lo bueno y lo malo. Hemos tenido un montón de tiempo para aprender a gestionar los miedos. Y yo creo que esto nos debería hacer como más resilientes, ¿no? Nos debería hacer más resilientes. La tecnología no sustituye la relación personal. Nos hemos dado cuenta de que es un complemento perfecto, pero no sustituye la relación personal. ¿Qué deberíamos cuestionar a nivel personal? Oye, cuando pasemos esta situación, ¿vamos a consumir de manera más consciente? ¿Y vamos a consumir a empresas que hayan sido responsables con la sociedad y el medio ambiente? Es decir, ¿vamos a tener en cuenta el comportamiento de las empresas? ¿Va a haber un cambio de hábitos en la alimentación y en ejercicios físicos? ¿Vamos a, de alguna manera, a llevar una vida más saludable? ¿Vamos a tener nuevos hábitos de vida? ¿Vamos a pasar más tiempo en el hogar, más énfasis en la higiene y en la salud y en la seguridad familiar? ¿Va a tener consecuencias, si me pregunto, duraderas sobre cómo nos relacionamos con terceros, la proximidad física, saludos, abrazos, besos, etcétera, y sobre todo los latinos, ¿no? Porque para los asiáticos, por ejemplo, ya existía un cierto distanciamiento en su comportamiento, ¿no? Y algo importantísimo, importantísimo para muchas empresas. La experiencia de ir a comprar, la experiencia lúdica de ir a comprar, se transforma absolutamente, desaparece. Y la experiencia de compra se tiene que basar en 3 pilares: seguridad, comodidad y rapidez. Con lo que realmente todo el mundo del retail tiene que reinventarse totalmente, porque ya no vamos a ir a una tienda a pasar el rato a ver cosas.
Se van a reducir los viajes a destinos más lejanos, por supuesto. Va a haber un aumento del turismo nacional a corto y medio. También durante un tiempo yo creo que se van a dejar de comprar ciertos productos como coches nuevos, viviendas, etcétera, pero en cambio podemos ver un incremento de venta de autos de segunda mano, para evitar, para minimizar el impacto del transporte público a nivel de contagios. Y los tres últimos mensajes en esta parte sería, oye, céntrate en las cosas que dependen de ti, no le des demasiado vueltas a otra. Para mí esta sería lo que vengo ahora a continuación, creo que es casi con lo que me gustaría que os llevarais. Éramos felices y no lo sabíamos. Oye, teníamos una vida feliz y no lo sabíamos, con lo que cuando volvamos a nuestra vida anterior seamos conscientes de todo lo que tenemos. Y también el tercer mensaje es que es un momento único para reflexionar y aprender. Esto nos llevaría a qué deberíamos cambiar, que me voy a centrar en empresas, nos llevaría a tendencias, cómo podemos prepararnos y hacer el futuro. Y ahora voy a compartir con vosotros lo que para mí sería una hoja de ruta para enfrentarnos, para tener un plan de acción para el día de después. Tengo otra hoja de ruta que no la voy a compartir, que sería para hacer un plan estratégico, una reflexión estratégica. Si alguien le interesara y me la pide por mail, yo la compartiría. Pero ahora es la hoja de ruta para tener un plan de acción para el día de después. Para mí el primer paso es dónde creemos que va nuestro sector y nuestro ecosistema. ¿Cuáles son las tendencias que lo van a transformar? ¿Cómo se va a transformar nuestro sector o nuestro ecosistema? El segundo punto que deberíamos trabajar, ¿cuáles van a ser los principales insights? Y el tercer punto es que seamos capaces de definir 2 o 3 escenarios de futuro. No nos podemos mover exclusivamente con un plan para un escenario. El siguiente punto sería ¿qué podemos aprender de otras empresas, sectores y mundos? ¿Cómo visualizamos nuestra empresa en el 2020 y el 2021 y a 5 y a 10 años? Vamos a ver. El 2020 y el 2021, aunque después lo voy a entrar un poco más en detalle, lo pongo en rojo porque yo les llamo años de shock, de choque. Aunque repito que es una situación asimétrica, que no va a ser igual para todos. 2020 y 2021 van a necesitar mucha lupa, mucho microscopio. Y la estrategia 2020-2021 fundamentalmente va a ser una estrategia defensiva. Pero también es imprescindible visualizar nuestra empresa a 5 y a 10 años. Sé que a 5 y a 10 años da la sensación de que tengas una bola de cristal. Pero el problema de solo visualizar tu empresa y tu sector a muy corto es que crees que a muy corto no cambia nada. A muy corto no cambia nada. Cuando nosotros somos capaces de visualizar nuestra empresa a 5 y a 10 años, vamos a ser capaces de identificar y generar oportunidades. 4 preguntas que toda empresa debería hacerse siempre, y ahora mucho más que nunca, respecto a las líneas de negocio, productos y servicios. ¿Qué deberíamos abandonar de lo que estamos haciendo? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? ¿Qué deberíamos mantener tal como lo estamos haciendo? ¿Qué deberíamos potenciar? ¿Y qué deberíamos incorporar? A las empresas nos encanta incorporar cosas, pero nos cuesta mucho abandonar. Por eso muchas empresas confunden lo que es diversificarse con lo que es dispersarse. Y por eso es muy importante poner foco. Es decir, hay que poner foco, y más en esta situación. El siguiente paso, yo creo que es un momento extraordinario para estrechar la complicidad con los clientes. Creo que es un momento extraordinario para analizar oportunidades de compras y fusiones, porque muchas empresas, desgraciadamente, van a quedar muy tocadas. Y creo que es un momento extraordinario para explorar alianzas. Ahora vamos a definir, de alguna manera, lo que va a ser el futuro de los mercados. Una vez todo esto, ¿qué competencias y recursos necesita nuestra empresa para conseguir los objetivos? Y yo lo que propongo en las empresas, lo que estoy trabajando con muchas empresas, es tener 2 planes de acción. Un plan de acción que le he llamado de SOC, es un enfoque defensivo, 2020-2021, donde antes os decía lupa y microscopio, y a medio y largo plazo, que es prospectivo y es de alguna manera prospectivo y proactivo. Prismáticos y telescopio. Yo creo que vamos a necesitar tener como 2 planes de acción. Ya finalizando,
algunas de las conclusiones. Esto para mí no es un cisne negro, a pesar de que en todos los cisnes aparece como cisne negro, sino para mí es un rinoceronte gris. Nosotros, en el documento de estrategia nacional en España del 2017, ya fuimos capaces de identificar a las pandemias como de extremo riesgo. Lo que pasa es que nadie nos hizo caso. Y ya hemos padecido el SARS, el MERS, la gripe aviar, etcétera. Ya hemos, de alguna manera, no con este impacto, pero éramos conscientes de que esto podía ocurrir. Han habido 3 distintas reacciones a nivel global y geográfico: la disciplina asiática, la descoordinación europea y el darwinismo americano. Y creo que puede ser un acelerador del sorpaso económico de China a Estados Unidos. Podemos ver al COVID-19 como un gran desastre, que lo es, pero también como una gran lección, un aviso de que estamos poniendo en riesgo nuestro modelo de vida y la supervivencia. Pero lo que me da mucho miedo, es que una vez que lo superemos, los idiotas crean de que somos invencibles. Y me da mucho miedo de que una vez que lo superemos, los idiotas crean que somos invencibles. Lo que también me da mucho miedo es que cuanto más oigo hablar de que nada volverá a ser igual, todo acabe volviendo a ser igual. Y me da mucho miedo de que no hayamos aprendido casi nada. Ya lo dijo Einstein, lo único que aprendemos de la historia es que el hombre nunca aprende nada de la historia. Cuando yo trabajo con las empresas, desde hace muchos años, acompañándoles en sus procesos de reflexión, mi objetivo principal no es tener un plan de acción para enfrentarte a una situación concreta. Mi principal objetivo es cómo nos podemos dotar de herramientas y experiencias que nos permitan enfrentarnos a cualquier tipo de situación. Para mí, realmente, el desarrollo de una organización pasa fundamentalmente por dotarse de herramientas y experiencias que nos permitan enfrentarnos a cualquier tipo de situación. Porque nos vamos a enfrentar a situaciones que hoy ni imaginamos y, por supuesto, ni existen. ¿Cómo ha de ser una empresa post-COVID-19? Que yo creo que también tenía que ser antes del COVID-19. Ya habéis visto que a mí me gustan mucho como las fórmulas. Yo lo he definido que ha de ser una empresa SAR, pero S elevado a la cuarta, R elevado a la tercera y R elevado a la tercera. ¿Cuáles para mí son las competencias que una empresa debe tener? Vamos a las S. Una empresa tiene que ser saludable, es decir, no tóxica. Una empresa tiene que tener afán de superación. Una empresa tiene que ser solidaria y una empresa tiene que ser sostenible. Si vamos a las A's, por supuesto que la primera A sería muy fácil. Una empresa tiene que ser ágil. Una empresa tiene que tener capacidad de adaptación. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a cosas que van ocurriendo. Y mucho más importante incluso que esto, capacidad de anticipación. Y si vamos a las R's, una empresa debería ser rápida, debería ser rentable y debería ser redundante. Esto significa que de alguna manera, para mí también las empresas deberían hacer una reflexión de cómo pueden adquirir estas competencias. Porque a medio y largo plazo, las empresas que van a tener éxito van a ser las que mejor sepan aprovechar las oportunidades que aparecen y las que mejor se adapten a los nuevos paradigmas de normalidad. Sois muy jóvenes y no os acordaréis, pero en 1964 existía la Unión Soviética. Había un presidente que era Khrushchev. Lo destituyeron y le sustituyó Brezhnev. Y Khrushchev le dejó 2 cartas escritas a Brezhnev. Le dijo que cuando tuviese un primer problema utilizar la primera carta y cuando tuviese otro problema utilizar la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del consejo y abrió la primera carta que le había dejado Khrushchev. Esta primera carta decía: échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Esto lo hacen todos los políticos. Llevan 20 años gobernando y todavía es la herencia recibida. Oye, pero el tema se solucionó. Pero como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas. Y Brezhnev dijo: hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y esta segunda carta decía: empieza a escribir 2 cartas. Vamos a ver. Entornos hay que es. Nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay empresas que se focalizan mucho más en lo que no se puede hacer que en lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada.
No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Porque cuando hablamos de estrategia, muchas empresas cuando hablan de planeación estratégica creen que es como la danza de la lluvia. Las empresas creen que la estrategia es como la danza de la lluvia. Por cada 4 años reunirse y hacer un plan estratégico y meterlo de alguna manera, ponerlo en una estantería, creen que se va a ejecutar. Y por eso os decía que las empresas necesitan menos planeación y más estrategia. Porque hacer previsiones es muy difícil, sobre todo si es sobre el futuro. Realmente lo que antes os decía de que todos somos profetas del pasado. Y también, de cuando en cuando, es imprescindible cambiar el reloj por una brújula. Vamos corriendo a todos los sitios. Si yo me equivoco de dirección, cuanto más corra, más me estoy alejando de mi destino. La brújula es la estrategia de una empresa. Y una frase de Marco Aurelio: señores, se llama aceptar aquello que no puede ser cambiado, a cambiar aquello que puede ser cambiado, y sobre todo, enséñame a conocer la diferencia entre lo que puedo cambiar y no puedo cambiar. Lo que antes os decía. Y no nos olvidemos de que si una organización está orientada hacia una dirección errónea, la última cosa que necesita es ser más eficiente. Como estemos en la dirección errónea, cuanto más eficientes seamos, más cavaremos nuestra propia tumba. Con lo que cuidado con la productividad. Cuidado con la productividad. La productividad está muy bien, siempre que esté bien enfocada. Un soldado español destinado en Irak recibe una carta de su novia desde Madrid. La carta decía lo siguiente: querido Alberto, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel varias veces desde que te fuiste y creo que tú ni yo nos merecemos esto. Lo siento. Por favor, devuélveme la foto que te envié. Con amor, Sofía. El soldado, muy enfadado, le pidió a todos sus compañeros que le regalaran fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, primas, etc. Junto con la foto de Sofía, incluyó otras fotos que había recolectado de sus compañeros. Había 57 fotos en el sobre y una nota que decía: querida Sofía, perdóname, pero no puedo recordar quién narices eres. Por favor, busca tu foto en el sobre y me devuelves el resto. Moraleja: a un derrotado hay que saber fastidiar al enemigo. Lo que nunca podemos perder es la dignidad, es lo que nunca se puede perder. Porque no podemos evitar, lo que antes os decía, lo que pasa, pero sí que depende de nosotros el cómo lo gestionamos y cómo nos enfrentamos. Porque ante las situaciones complicadas como las que estamos viviendo, están los que lloran, están los que se quejan, los que lloran, pero están los que salen a vender pañuelos a los que lloran. La situación es la misma, pero la actitud es totalmente distinta. Y después de todo este rollo que os he pegado, ahora pues bueno, cada uno en vuestra casa, ahora, ¿qué vais a hacer? Oye, pues muchísimas gracias por la atención. Bueno, esto es un rollo de hablar a una pantalla, porque nunca sabes si hay alguien detrás. Es decir, no sabes, de alguna manera, dices, ahora cuando salga, igual estoy solo, de alguna manera. Pero bueno, pues nada, me pongo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. La verdad que excelente la exposición. Aquí estamos todos todavía conectados y escuchándote. Realmente tremenda reflexión personal, organizacional, como para llevarla a la acción. Todas estas reflexiones post-COVID y el SARS a la 4, A a la 3, R a la 3, realmente impresionante. Tomé nota de tantos impactos de tu aprendizaje, muy, muy interesantes. De hecho, por ahí estaban pidiendo que si podían verla porque es muchísima la información y realmente... La presentación os la enviaré para que la podáis compartir con quien la pida. Excelente, excelente. Entonces, realmente hay reflexiones de todo tipo que vale la pena llevar a las empresas. Déjame, hasta el momento, hasta hace unos segundos, no habían tantas preguntas, más que un reconocimiento al tiempo, a la presentación, a la información, pidiendo la presentación tuya. Entonces, creo que quizás el contacto pudiera ser más personal eventualmente contigo. Déjame ver que creo que aquí hay una pregunta. Muy bien, sí, sí. Si no eran los apuntes, sí. Sí, sí. Realmente no he visto... Ajá, aquí tengo una pregunta. El sociólogo francés Alain Touraine habla de la imaginación responsable por parte de los estados y sociedades. ¿Cómo pensar estrategias que tengan este componente solidario
irresponsable frente a países y realidades con condiciones humanitarias, es decir, caos de servicios básicos y hambruna como Venezuela. Ojo, asistencia, sin caer en asistencialismo. A ver, yo creo que, vamos a ver, que es tremendamente complicado, porque he quitado, os decía que he quitado diapositivas de lo que es, porque tengo la reflexión sobre Europa y tengo la reflexión sobre España. Y ya también he hecho la reflexión, porque ya lo he trabajado para Bolivia, para Perú y para Costa Rica, y lo voy trabajando un poco para países, ¿no? Pero una reflexión que yo hacía, que hacía, es que nosotros aquí nos quejamos muchísimo de la Unión Europea. Yo creo que a la Unión Europea tenemos muchísimas cosas que le podemos criticar, pero yo no me quiero ni imaginar en qué situación estaría España si no forma parte de la Unión Europea. Si España va a salir de la situación en la que estamos, es gracias a formar parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esto significa que de alguna manera cuando tú analizas realidades de diferentes países, por ejemplo, es decir, yo repito que yo a Latinoamérica vengo muchísimo desde hace muchos años y la quiero muchísimo, ¿no? Pero yo creo que hay una serie de problemas que me preocupan mucho, y me preocupaban mucho antes del COVID-19, pero que me preocupan todavía más. Y, por ejemplo, es la importancia que tiene todo el tema de la economía informal. Es decir, la economía informal tiene un peso enorme, enorme en la mayoría de países de alguna manera de América Latina, ¿no? También te das cuenta de las carencias que hay a nivel sanitarias, de salud, la salud pública. Es decir, la salud pública. Es decir, te das cuenta de alguna manera de carencias a veces de infraestructuras, ¿no? Entonces, esta situación del COVID-19, cuando el Estado hace años que ha abandonado de alguna manera su papel de Estado, su papel protector, porque han habido estados que lo han abandonado absolutamente, lo único que genera, de alguna manera, lo único que incrementa son bolsas de pobreza. Y las bolsas de pobreza, además, lo que hacen es incrementar la delincuencia, la inseguridad, etcétera. Con lo que realmente hay países en que yo creo que de alguna manera lo van a pasar muy mal. Es decir, muy mal porque ya estaban en situaciones malas, ¿no? Entonces, esto puede ser un acelerador, de alguna manera, que nunca sabes estas situaciones en qué dirección te llevan. Es decir, a veces puede ser un acelerador para cosas positivas o para no, pero realmente, claro, yo cuando veo el impacto en Europa, en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, en España, en Alemania, y ve las infraestructuras que tenemos sanitarias y que ha habido colapso a nivel sanitario, yo creo que lo único que nos queda en Latinoamérica es rezar. Es decir, yo creo que lo único que nos queda es rezar para que el impacto sea mucho menor. Porque si fuera un impacto parecido al de Europa, yo creo que sería dramático. Y ya no digo nada de África. Yo creo que África tiene una gran suerte y es que es la edad media de África. Y yo creo que también, es decir, que por ejemplo la edad media de Europa es muy alta y el COVID-19 afecta mucho más a las personas, es decir, sobre todo de una cierta edad, ¿no? Sí. Aquí hay dos preguntas más. Una tiene que ver, y atado con este tema del sector salud, que ya vemos que es un tema importante. Esto va a tener una puerta de entrada hacia el sector farmacéutico. Entonces, la pregunta tiene que ver con cómo sería este impacto del COVID de mayor relevancia en este sector específicamente, ¿cómo lo ve usted? Y segundo, ¿cómo debería ser esta revisión estratégica bajo la metodología BUCA, que implica una revisión más a corto plazo que las tradicionales? Es decir, todo un cambio en el tema de revisión también estratégica. Esas serían las dos preguntas finales que tenemos para ti. A ver, entiendo que la primera pregunta era sobre el sector farmacéutico, ¿no? Correcto. A ver, el sector farmacéutico, hombre, al final todo te acaba afectando, pero el sector farmacéutico, como otros sectores, son sectores que llamamos sectores refugio. Los sectores refugio le llamamos a sectores que cuando las cosas van muy bien a nivel económico tampoco se benefician tanto, pero cuando las cosas van muy mal tampoco se les perjudica tanto. Es decir, son sectores en que de alguna manera tienen una evolución más estable. Por supuesto que cada empresa del sector farmacéutico es absolutamente distinta dependiendo de alguna manera de las patologías a las que están orientados sus productos.
Y además, no es lo mismo ser, de alguna manera, es decir, alguien que está en genéricos, en el tema de genéricos, o alguien que tiene de alguna manera productos propios, desarrolla moléculas, etcétera. Con lo que, hasta que no conoces la situación de cada empresa, es muy difícil opinar concretamente sobre una empresa. Pero el impacto en el sector farmacéutico yo creo que va a ser muchísimo menor que en el resto de industria, incluso puede ser, dependiendo, puede ser muchísimo mejor. Es decir, entonces depende mucho de alguna manera, pues de las disciplinas terapéuticas a las que se dediquen, pero bueno, es decir, ¿eh? Y respecto a la segunda pregunta, vamos a ver, en el fondo, el planteamiento de la perspectiva estratégica, lo que pretende, ya lo he dicho, es realmente dedicar más tiempo al futuro. Es decir, el futuro, es decir, nunca ha sido la proyección ni del pasado ni del presente. Nunca. Es decir, nunca. Lo único que ocurre es que cuando miramos periodos muy largos, es decir, sí que tenemos la sensación de que ha habido una cierta línea, pero cuando analizamos absolutamente periodos más cortos, vemos que han habido diferentes crisis. La crisis del 2008, que tuvo un impacto brutal, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, es decir, la perspectiva, y si a alguien le interesa, pues yo le puedo enviar algo más de información sobre el tema de perspectiva estratégica, realmente lo que pretende es dos cosas. Una, y que en la hoja de ruta lo he escrito. Es decir, oye, ¿cuáles creemos que son las tendencias que van a transformar nuestros sectores? Nosotros trabajamos con una matriz, que llamamos matriz de impactos, donde, es decir, tenemos una matriz de impactos sociodemográficos, una matriz de impactos tecnológicos, etcétera, y tenemos como 4 cuadrantes. El eje vertical es el impacto en nuestro modelo de negocio. El eje horizontal es la facilidad para nuestra empresa adaptarse a este impacto. Y esto nos da como 4 cuadrantes. Lo colocamos en uno de los 4 cuadrantes. El tamaño del círculo, de la bolita que colocamos, nos dice el coste. Si puede ser de alto coste, coste medio o bajo coste. Entonces, eso nos permite, de alguna manera, ver todo aquello que está pasando en el mundo, cómo puede impactar o cómo creemos que va a impactar en nuestro sector, en nuestro modelo de negocio, etcétera. Porque, claro, la transformación digital, es decir, la transformación digital es una herramienta fundamental, pero no es el fin. Es decir, la tecnología es una commodity. Cuando digo que es una commodity, significa que la tecnología por sí sola no nos da ventaja competitiva y la tecnología está al alcance de todas las empresas. Entonces, realmente, esto al final, lo que acabamos, lo he dicho muy rápido, es tener 2 o 3 escenarios de futuro. Aunque queremos un plan concreto para un escenario, pero de alguna manera somos conscientes de 2 o 3 escenarios y esto nos permite reaccionar muy rápidamente a cualquier cosa que ocurra. Así es, además vas jugando presente-futuro y evaluando, como tú ponías en el análisis prospectivo, o sea, el futuro impacta el presente y así en doble. Claro, es decir, el futuro, vamos a ver, hoy, mañana es futuro. Mañana será el presente y pasado mañana habrá pasado al pasado. Así es. Entonces, realmente, por eso, esto tiene que ser, de alguna manera, una revisión. A mí, de alguna manera, sé que aquí pues habrán personas de diferentes empresas, diferentes tamaños, diferentes realidades, ¿no? Pero un gran mensaje es que la agenda del futuro tiene que estar en la agenda del día a día. Así es, así es. Y hubo un comentario que tú hacías más adelante que tenía que ver con, creo que tomé nota, que era algo así como que no perdamos de vista las frustraciones de nuestros clientes como concepto general, porque ahí puede estar la oportunidad de solución. Absolutamente. Entonces, esa es la clave independientemente del sector. Donde les duele para uno responder, ¿no? En este tema. Hay muchísimas preguntas, por supuesto, atadas al tiempo, a las condiciones particulares de nuestro país. No tenemos tanto tiempo, hoy ya hemos pasado un poquito más de tiempo, entonces por los momentos la voy a dejar. Muy bien. Sé que tienes ahí tu correo y tus redes sociales que lo han pedido para contactarte, no te extrañes que lo hagan. Y quedamos a la espera de la presentación para compartirla, que realmente la gente está súper interesada de acuerdo. En el concepto de estrategia
visión prospectiva, ¿no? Entonces, bueno, Iván, no sé si tú quieres decir algo más antes de cerrar. Yo primero quedé en shock de tanta información y de tanto valor. Yo creo que esto hay que digerirlo. Y bueno, profundamente agradecido porque si hay algo que primera vez que estoy viendo en medio de toda esta crisis son algunas líneas que te orienten de cara a cómo actuar. Y creo que el gran valor y se lo agradezco profundamente a Marco, es que en estas circunstancias tener una mente lúcida y con ese elemento estratégico que nos ayude a visualizar nuestro futuro y entenderlo no como algo lejano, sino como algo necesario y formar parte de nuestras disciplinas empresariales, lo aprecio enormemente. Yo creo que entre la prospección, el futuro y el aprendizaje como gran reto, digamos, de la sociedad y de nosotros como líderes, yo creo que ahí está la clave. Estoy en shock, pero muy animado también porque, bueno, tengo la hoja de ruta, tengo un poquito la estrategia, Marco, y bueno, y ganarnos las voluntades de los equipos, las voluntades de nuestros clientes a través de cosas profundamente agradecido, de verdad que no tengo palabras a ti, Nelson, que siempre un colaborador de excepción, tu tiempo, que vale oro, y espero que, bueno, esto haya contribuido al menos un granito de arena en todas esas mentes ahorita de buscar orientación y futuro, de verdad, de corazón como latinoamericano, venezolano, y bueno, formando parte de estas cosas de ir hacia adelante, enormemente agradecido y contento de que nos haya acompañado y espero que en el futuro podamos vernos, no sé si personal o virtual, pero vernos y seguir adelante con posibilidades. Gracias, gracias en el nombre de todos. Bueno, Ana siempre hace la mención, pero nuestros amigos de Nielsen, de Congresis, la gente de Data Analysis, la gente también de Taurel que invitó a sus clientes más especiales. De verdad que a todos muchísimas gracias. Y a ti, Marco, bueno, esta es tu casa, este es tu país, esta es tu tierra y estamos aquí siempre dispuestos a escucharte y a dejarnos guiar, sobre todo en algo tan valioso como esto. Pues venga, un placer y cuidaros mucho. Seguro, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos, feliz tarde y pendiente de nuestra agenda de mayo. Gracias a todos y que tengan una feliz semana y un tremendo día. Que estén muy bien.